El 30 de septiembre de este año 2020, la Iglesia celebra un acontecimiento importante. Recuerda los 1600 años de la muerte de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, un hombre que vivió al servicio de la palabra de Dios. Su vida misma recuerda a cada bautizado la centralidad de la palabra, en su experiencia de fe y en su compromiso de vida cristiana al servicio de la humanidad. En el marco entonces de esta celebración, los eudistas de la provincia eudista de Colombia hemos preparado algunos videos para unirnos a esta gran celebración. Ahora vamos a escuchar las palabras del padre Álvaro Torres, eudista, 70 años de vida eudista, 93 años de vida, 67 años de vida sacerdotal y una vida toda también dedicada al servicio de la palabra de Dios. Él nos va a hablar de un tema importante, la relación de Juan Eudes con la palabra de Dios, cómo la vivió, cómo la leyó, cómo hizo de ella el elemento fundamental de su vida, de su misión, y cómo ella está también al centro de la vida de cada eudista, según el querer de nuestro fundador, San Juan Eudes. Escuchemos con atención. San Juan Eudes amó la palabra de Dios. Se dejó trabajar y estructurar por ella. Desde que ingresó al oratorio, empezó a tomar contacto con la palabra de Dios. En su memorial de los beneficios de Dios nos cuenta que una vez que fue ordenado sacerdote, cayó en enfermedad durante 2 años, que se retiró a un lugar, Aubervilliers, a una casa, un poco de reposo. Y dice que allí se dedicó esos 2 años a estudiar la palabra de Dios y los padres de la Iglesia. Luego emprendió su labor misionera. Se dio cuenta de la necesidad que había de una enseñanza y una instrucción religiosa que fuera suficientemente sólida. Y pensó en la palabra de Dios como el primer instrumento que debía trabajar para esa reforma de la situación religiosa de Francia en el pueblo de Dios en su momento. Al penetrar la palabra de Dios se dio cuenta de que la realidad del cristiano, la esencia de la vida cristiana, era la formación de Jesús en nosotros. Hacer que Jesús viva y reine en nosotros. Darle a Él esa oportunidad de vivir y reinar en nosotros. Para ello se fue a las cartas de San Pablo. Encontró 2 textos maravillosos en la carta a Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Allí leyó que estamos nosotros para continuar y completar la vida de Jesús en nosotros. Se dedicó a explicar ese texto. Encontró en la carta a Gálatas el gran versículo del capítulo 2, versículo 20. No soy yo quien vive, es Jesús quien vive en mí. Le dedicó mucho tiempo a pensarlo. Y no solamente a pensarlo, sino a idear de qué manera podía hacer que Jesús viviera y reinara en nosotros. Que Jesús no fuera más, que no fuera solo un instrumento de conocimiento, de estudio, sino que fuera una vitalidad en la vida del cristiano. Para ello escribió un libro entero, Vida y Reino de Jesús en las almas cristianas. Ese libro es un formidable comentario de ese texto de San Pablo. Hacer vivir y reinar a Jesús en nosotros. Eso lo predicó, eso lo enseñó, lo inculcó a todos, a los sacerdotes, a la gente alta de la sociedad, a los pobres campesinos de los campos que él misionaba. Todo el mundo merecía ser objeto de esa palabra de Dios. Luego, una vez fundada la congregación, se dedicó a que la Sagrada Escritura fuera un factor importantísimo de la formación.
Para ello, ideó lo que llamamos la aprobación. Y en la aprobación dice que lo fundamental de la aprobación de ese periodo de experiencia previa a la incorporación, que ese periodo estuviera dominado por la palabra de Dios. Que en la biblioteca de cada eudista, de no solamente los ya ordenados, sino de los que se preparan para la ordenación, el primer libro que debía existir era los Evangelios, la palabra de Dios. Luego escribió las constituciones de la congregación, y en las constituciones de la congregación dedicó dos partes fundamentales en las cosas que había que hacer diariamente. En primer lugar, dedicar un cuarto de hora a todos los eudistas de rodillas para leer la palabra de Dios en sí mismos, en la soledad del corazón, en la soledad de la habitación. Nosotros todavía en el siglo XX, cuando nos formamos en el seminario, teníamos esa práctica recogida de San Juan Eudes. Lectura de la palabra de Dios durante un cuarto de hora. La campana sonaba para que se empezara ese ejercicio y se terminara. Yo personalmente leí toda íntegra la palabra de Dios más de una vez en ese periodo. Y luego entonces también San Juan Eudes preveía que en la comunidad se hicieran diálogos, lo que llamaba coloquios. Los coloquios interiores dieron origen a esos diálogos que él quiso que se hicieran en la congregación. Y decía que allí se debía leer todos los días un capítulo de la palabra de Dios y que el diálogo girara en torno a ese capítulo. Tenemos que recoger esa enseñanza de San Juan Eudes. Tenemos que hacer la vida. Tenemos que hacer que la palabra de Dios no solamente sea un objeto de estudio, sino que sea un objeto que marque profundamente nuestra personalidad cristiana, sacerdotal, eudista. Que esta fiesta de San Jerónimo, este aniversario suyo especial de este año, no se recuerde cómo una persona puede dedicar su vida en la totalidad, no solamente al estudio de la palabra, sino a encontrar el medio de vivirla y de hacerla vivir. Que esta gracia nos la conceda el Señor. Amén.